buenos días. Uno de los temas a los que hemos dedicado más tiempo en ángulo de análisis es al tema de la recesión. Hablamos de la recesión mundial, usted lo recuerda, durante años incluso, de cómo empezó en Estados Unidos y de cómo ello se contagió a distintas partes del mundo. Después, desde 2009 y 2010, empezamos a profundizar en el tema de Europa, hablando de lo peligroso que era eso para el resto del mundo, dado que en el viejo continente se encuentran algunas de las economías importantes del orbe. Bueno, los últimos índices nos demuestran que Europa cada vez se mete más en una recesión y por eso es importante hablar de ello y entenderlo. Para eso, vamos a empezar desde la situación más básica de la economía que habría que entender para este ángulo. ¿Qué es una recesión? Déjeme explicarlo en un lenguaje lo más sencillo posible. Digamos que usted tiene un negocio, una tiendita, y siempre está comprando usted productos para después venderlos y obtener una ganancia. Y cada trimestre, o sea, cada 3 meses, hace un análisis de cuánto ganó. Y todos los trimestres, pues de repente gana un poquito más, a veces gana un poco menos, pero siempre sale ganando algo. De repente llega una situación muy difícil en la economía y resulta que le suben los precios de los productos a usted, pero además las compras ya no son las mismas de antes. Y entonces, en lugar de ganar, está teniendo cada trimestre pérdidas, cada vez pierde. A veces más, a veces menos, pero siempre está perdiendo. Bueno, eso en economía es la recesión. Es cuando los países o las economías empiezan a perder más de lo que ganan y ya frecuentemente. En el caso de Europa, se ha dado una recesión por algunos motivos, principalmente le podría citar para no hacerlo muy largo, como por ejemplo el envejecimiento de la población, pues disminuye lo que es la capacidad laboral y además se encarecen las pensiones, el desempleo y por supuesto el mantenimiento de algunas políticas económicas que hacían que los gobiernos gastaran más de lo que ingresaban. A todo ello sumado a la crisis estadounidense, vino a meter a Europa en un escenario muy complejo. ¿Cuál es ese escenario complejo? Miren, la eurozona se contrajo por sexto trimestre consecutivo. ¿Esto a qué equivale? 18 meses, año y medio de pérdidas, pérdidas y pérdidas. A veces consiguen contener un poco la caída, pero la pérdida es constante. Y con eso ya es recesión. Esta es la recesión más larga en la que se ha metido Europa desde que la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea maneja datos respecto a cada trimestre lo que se consigue ingresar y lo que se gana o lo que se pierde. Y eso que esta oficina viene trabajando desde 1995. El descenso del Producto Interno Bruto en los países del bloque, desde Francia, que es una economía muy tradicional, a Finlandia, que es una que viene evolucionando, hizo precisamente que la economía del grupo de 17 países que conforman la eurozona cayera un 0.2% en el periodo de enero y marzo. A lo mejor usted puede pensar que una caída de 0.2% no debiera ser una situación tan grave o tan alarmante, pero créame, sí lo es. ¿Por qué? Porque la recesión de Europa, así como le decía del ejemplo de una tienda que va perdiendo dinero, ha sido demasiado frecuente. Imagínese usted 18 meses perdiendo en un negocio, sin ganar. Bueno, en Europa lo podríamos reflejar con un dato muy básico, sería el desempleo. Hay un desempleo que en este momento está en su máximo histórico de Europa de 19 millones de personas. Es una cantidad gigantesca. Este número superaría prácticamente a la población de muchos países. Ese es el número. Miren, para darnos otra imagen u otra idea, todas las economías europeas han estado perdiendo. Todas. Desde las más fuertes como Inglaterra, algunas que llegaron a tener un buen momento como España, que ahorita está en una situación muy compleja, a Italia, Portugal, todas. La única que ha logrado evitar decrecer de manera consecutiva es la alemana, pero apenas creció un 0.1% en el primer trimestre. La recesión de la zona euro ya dura más de los 5 trimestres de contracción que siguieron a la crisis financiera mundial de 2008-2009. ¿Qué pasó entonces? Que estamos teniendo una recesión de tipo, digamos, entre W y L. ¿Cómo son esas recesiones? La W usted baja, después como que quiere subir, pero vuelve a bajar. Pareciera ser que en este caso está Europa,
Claro, con el peligro de que se encuentre en un escenario similar al que tuvo Japón en la década de los 90, que fue una recesión tipo L donde cae y después sigue un periodo largo de relativa estabilidad, pero hacia abajo, perdiendo empleos, perdiendo poderío económico, no en un número tan dramático como antes, pero sí constantemente. La promesa del Banco Central Europeo de comprar los bonos de países en apuros ha ayudado a reducir la amenaza de ruptura en la eurozona, cosa que sería muy grave y que por supuesto sacudiría la economía. Pero la crisis que comenzó en Grecia en el 2009 se ha extendido de una manera alarmante, de tal manera que la situación está siendo cada vez más preocupante. Entre los líderes de la comunidad europea ya se está debatiendo la necesidad de cambiar la política económica y dejar todo lo que tiene que ver con austeridad y volver a peligrosamente endeudarse para poder generar de alguna forma desarrollo, en este caso invirtiendo en los sectores públicos. Pero es un debate muy amplio, porque precisamente eso es en parte lo que llevó a una crisis tan profunda a países como Grecia. Si no se hace con cuidado, si no se tiene en este caso un endeudamiento responsable, Europa puede meterse todavía a una recesión más profunda, y esto es lo que está en debate. Por lo pronto, la decisión es necesaria de emprender acciones para romper el ciclo de deterioro de los países que están recortando el gasto, porque precisamente lo que está pasando es que está dejando de haber empleo, están despidiendo personal, los europeos compran menos y los jóvenes tienen pocas esperanzas de desarrollo. ¿Hacia dónde van los pronósticos? La economía de la eurozona se va a contraer más de lo previsto este año y el déficit presupuestario se va a reducir más lentamente. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea y lo dijo apenas la semana pasada, al revelar que las previsiones para los próximos 2 años son negativas. Francia, España, Italia y Holanda, 4 de las 5 economías más grandes de la zona euro, van a estar en recesión durante el 2013. El único que podría en este caso salvarse de las economías grandes aparentemente será Alemania, pero con un crecimiento muy pequeño. ¿Qué hay que hacer? En Europa están muy claros. Reformas estructurales. Debe de intensificarse los cambios en Europa, pero para ello serán necesarios muchos acuerdos. Acuerdos que pareciera se están dando demasiado lentos para lo que es la necesidad de la gente. Le agradezco mucho su atención. Ya sabe que mi cuenta de Twitter es @LuisBorja76 y Facebook Luis Edmundo Borja Pacheco.